bienvenidos. Esta es la quinta palabra. Vámonos tengo sed. Vámonos a Juan 19:28. Dice, Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Y por eso, y para que se cumpliese la Biblia, dijo, tengo sed. Primeramente, recordemos que este camino a la cruz estaba pasando Jesús por una deshidratación. Estaba perdiendo la sangre de su cuerpo y estaba perdiendo el agua de su cuerpo. Todo se estaba quedando sin líquido, ¿sí? Entonces, lo que hacían los romanos en este tipo de crucifixiones era que les daban vinagre o les daban mosto con miel, o sea, tipo cerveza con miel, algo así. Les daban mosto para acelerar la deshidratación y que se murieran más rápido. Entonces lo que querían hacer desde el principio, le habían querido dar vinagre y dar cosas. Entonces Jesús nunca las aceptó, no las aceptó todo lo que le estaban dando. ¿Por qué no lo aceptó al principio? Porque si hubiera acelerado su crucifixión, no hubiera alcanzado, estaba estipulado por los profetas que él iba a decir cierto tipo de palabras, lo que iba a padecer, todo eso. Entonces no hubiera alcanzado, ¿sí? Entonces, por amor a nosotros, él no acepta nada de lo que le daban al principio. Pero al final, cuando ya él veía que todo estaba cumplido, cuando él veía que todo estaba ya consumado, entonces él lo primero que hace es dice, tengo sed, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabía que se iba a acelerar el proceso de su muerte. Si ya todo está cumplido, dice, lo quiero entregar los pecados por los que vine yo a morir. Gracias, Dios. Tengo sed, ¿sí? Entonces, ellos le dan a beber vinagre para acelerar el proceso, ¿sí? Entonces, recordémonos que había perdido toda su sangre, había perdido toda su agua de su cuerpo, ¿sí? En el Salmo 22 dice, contar puedo los huesos de mi cuerpo. Imagínense si podía contar los huesos de su cuerpo, la sangre que había perdido. Con el látigo que lo latigaron, era una cuerda que eran unas bolas con unos picos en punta de flecha, que se enterraba y cuando jalaba rasgaba, se traía la piel a la hora de jalar el lazo. Era como varios lazos así que jalaban. Así era el lazo ese que traían. Entonces era algo terrible, ¿no? Entonces esto lo hace que pierda su sangre, que se deshidrate, y si pues por ahí hay alguien de enfermería, saben que lo peor que puedes hacer pues, es darle vinagre a alguien cuando está deshidratado. Tienes que darle líquido, tienes que darle agua, no vinagre. ¿Por qué lo hicieron? Para acelerar el proceso, ¿sí? Eso es por lo que aconteció, que dijo, tengo sed, ¿ok? Entonces, y vámonos a la sexta palabra, Juan 19:30. Juan 19:30, la sexta palabra dice, consumado es. Dice, él probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió, dice la escritura, ¿no? Entonces dice, él probó el vinagre y dijo, consumado es. Todo está cumplido, ¿sí? Entonces, consumado era porque él era el trabajo que él venía a hacer por usted y por mí. Él venía a morir por sus pecados y por los míos. Al que no tenía pecado, dice, Dios lo hizo pecado. Él dice en el Salmo 22, en tipo profecía, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? No era que Dios lo hubiera desamparado, Dios seguía con él, pero simplemente Dios mantuvo una distancia, el Padre mantuvo una distancia
con el Hijo, y el Espíritu Santo mantiene también en ese momento una distancia con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no pueden estar donde hay pecado. Y como traía todos los pecados de la humanidad, ¿sí? Entonces ellos lo que tienen que hacer es tomar una distancia. Entonces él nunca había estado separado de la Trinidad. Siempre había estado con ellos toda la vida, toda la eternidad pasada, cuando nosotros todavía no existíamos, ni los planetas, ni nada. Ahorita el hombre anda bien ilusionado porque va a la luna. Todavía no existía la luna. Y él estaba con su padre. Era la primera vez que él estaba separado de su papá. ¿Cómo se ponen los niños en el ruedas, en el mercado? Se agarran un lloradero. Entonces, imagínate, o sea, era la primera vez que el hijo estaba lejos de su papá. Entonces él dice, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? No era que Dios lo hubiera dejado, sino que él en ese momento, por cargar nuestros pecados, él se sentía solo. Él se sentía que todo el mundo lo había dejado. Él se sentía que ya el Padre no estaba con él. Entonces era algo frustrante lo que le estaba pasando en ese momento, ¿sí? Era algo muy frustrante. Y esto nos lleva a la última palabra, a la séptima palabra. En Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice el 46, Jesús entonces, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Ya habíamos visto en las clases de teología que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros morimos, la palabra muerte no significa dejar de existir, sino la palabra muerte significa separación. Eso significa. Entonces ocurre una separación del alma, el cuerpo y el espíritu, en esas tres partes. Lo primero es que el cuerpo se quede inerte en la tierra, ¿verdad? Él se entierra y ahí se queda en la tierra. Lo segundo es que tu alma va a un lugar de espera, ya sea el infierno o ya sea el cielo. No hay purgatorio, ni limbo, ni nirvana, ni nada de esas cosas, ¿no? Ni que tu alma reencarne en no sé qué, en perro o en gato, que ¿no? No hay nada de eso, ¿sí? Entonces, tu alma va a un lugar de espera y el espíritu, dice la escritura, regresa al Padre que Dios lo dio. Entonces, Jesús tuvo que entregar su espíritu, no su alma. Su espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Él viene y se hace hombre, Él tiene que seguir las reglas de los hombres. Así como los hombres nacen, así como los hombres mueren. ¿Sí? Su cuerpo se cansaba, se fatigaba. En una ocasión dice que ve conmovido cómo estaban llorando María y dice Jesús lloró. O sea, él se conmovía, ¿sí? Su cuerpo era un cuerpo normal. Entonces, lo que hace es que entrega el espíritu, ¿sí? O sea, ya todo estaba consumado, ya había hecho lo que tenía que hacer. Entonces, lo siguiente que tenía que hacer era morir por sus pecados y por los míos. En ese rato él traía los pecados de toda la humanidad. Traía sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados futuros que usted va a cometer después, por los que se va a entregar, le va a entregar su vida al Señor y se va a arrepentir aún por eso. Esto es algo que te vuela la cabeza, dices tú, pero ¿cómo va a morir por mis pecados futuros si se supone que ya no voy a pecar? La triste realidad es que todos los días le fallamos a Dios. Y el hombre trata de ser perfecto, pero la realidad es que no somos perfectos. La realidad es que somos imperfectos y nos vamos perfeccionando, sí, con el día a día, pero la triste realidad es que le fallamos a Dios. Entonces, ¿esto de qué se trata? Ay, es que me gusta el Viernes Santo porque me dan el día y me puedo ir a la playa. No se trata de eso. Se trata de ser obediente a la palabra. Se trata de tomar ese sacrificio y guardarlo dentro de tu corazón. Cada que nosotros
somos malos con Dios y nos alejamos y le fallamos, estamos rechazando su sacrificio en la cruz. Cada que nosotros le fallamos a Dios, es como si agarráramos ese fruto en el huerto del Edén y le volviéramos a morder. Cada que nosotros, y así continuamente, ¿sí? Estamos rechazando el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, ¿de qué se trata esto? De la obediencia. De la obediencia, de eso se trata. Se trata de encomendarnos. Fíjese qué relación tan hermosa tenía Jesús con su Padre, que tiene la confianza de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como aquellos videos que ve uno en el internet donde el hijo está subido arriba de una barda y le dice el papá: aviéntate, aquí te cacho. Entre más chiquitos se avientan más fácil. Si tú subes un adolescente ahí arriba y le dices: aviéntate, yo te cacho, no se avienta. ¿O sí? Porque dice uno: no, usted no me va a cachar. Y si me trata de cachar, a lo mejor me le suelto. No, que me voy a aventar. No, aviéntate tú. Y no se avienta. Pero cuando están chicos se avientan. La relación, la confianza. ¿Sí? La confianza que hay de un padre hacia un hijo. Entonces, y esa es la confianza que yo veo aquí en esta escritura. Cuando él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es como le digo, como aquellos niños que se avientan. ¿Sí? Y ya para terminar, vámonos a Mateo 27:51. Dice la escritura que cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga. Dice aquí: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó en forma de como cuando un familiar se moría, se rasgaban las vestiduras y se vestían de ceniza. ¿Sí? Dice: la tierra tembló y las rocas se partieron. Otro versículo dice que hubo oscuridad. O sea, que hubo un tipo de eclipse ahí cuando Jesús murió. ¿Sí? Y el velo del templo se rasga. ¿Por qué significa que el velo del templo se rasgue? Lo que vivía adentro del velo era la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí, que solo tenían acceso los sacerdotes judíos. Cuando el velo del templo se rasga, automáticamente usted y yo tenemos acceso a esa presencia de Dios. Automáticamente la presencia de Dios sale y usted y yo tenemos acceso a ese día de Pentecostés, al lugar santísimo, en nuestros corazones. Dice la escritura en Hebreos, dice: pondré sus leyes en sus mentes, dice, y sobre sus corazones las escribiré. Y nos pone la presencia de Dios dentro de nosotros. Eso que usted siente bonito, dice: es que me gusta ir a la iglesia porque siento bonito. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, qué hermoso es el sacrificio de Jesús en la cruz, pero también qué hermoso es que podamos tener hoy en día, que gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, usted y yo podemos tener acceso a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias a Dios, porque Jesús no tenía ninguna necesidad de venir y morir en la cruz, porque Él no tenía ninguna necesidad de venir y padecer, pero nosotros sí teníamos necesidad de que Él viniera. Nosotros sí teníamos necesidad de que Él viniera y diera su vida por nosotros, porque nosotros pues no somos sin mancha, ni sin arruga. Nosotros queremos ser perfectos, pero la realidad es que le fallamos a Dios, ¿sí? En el día a día. Entonces, gracias a Dios por este sacrificio
en la cruz. Gracias, Dios. Dios los bendiga.